Hola, mi nombre es María Dolores López López de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El nombre de mi carrera es Biotecnología. La fecha de entrega es el 16 de mayo y esta es la actividad entregable número 2 de la unidad 2. A continuación veremos la ley de Fourier, la cual establece que la tasa de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente negativo en temperatura y área. De manera diferencial, este se puede demostrar como vector de Q, que es igual a menos K por delta T, donde Q es el vector de densidad de flujo de calor local. La K es la conductividad de los materiales y delta T es el gradiente de temperatura. Se dice entonces que en un medio isotrópico el calor fluirá por conducción en dirección en que el descenso de temperatura será más pronunciado. En un fluido en movimiento, Q será la densidad de flujo de energía relativa al fluido en movimiento. Esto se puede representar de la manera integral de la siguiente manera, donde podemos ver cómo se puede desarrollar esta fórmula en integrales. Y de manera diferencial, se reflejará el balance entre el flujo, el calor generado y el calor almacenado en el material, con ayuda de algunas derivadas como podemos ver en la siguiente imagen, donde alfa será la difusividad térmica, las variables en derivadas serán el flujo neto del calor, P será la densidad, Cp será el calor específico del material, Qg será el calor generado y las delta T serán la variación con el tiempo. Esto también se podrá representar de la siguiente manera, y en este caso la ecuación nos muestra que la conducción será particular de la ecuación de Poisson, donde se obtendrá por la aplicación del principio de conservación de energía. Ahora bien, vamos con la capa límite térmica. Como su nombre lo dice, estará asociada a los gradientes de temperatura en el fluido, provocado por la presencia de una superficie con diferente temperatura, algo que pudimos ver en el tema anterior. El espesor de esta se definirá por la siguiente manera, donde nos da un 95%. Las principales características de la capa límite serán el calor transmitido, el gradiente de temperatura y la conductividad térmica. En un punto del fluido en contacto con la superficie la velocidad será nula, por lo cual el fluido de calor se transferirá por la conducción. En este caso se usará el coeficiente de convección. Como podemos ver, aquí podemos ver las maneras matemáticas de estas definiciones. Además de esto, la capa límite térmica estará condicionada por la cinemática, existiendo una relación de proporcionalidad entre ambas, lo cual dependerá de su relación entre viscosidad cinemática y difusividad térmica. Características de materiales conductores y aislantes térmicos. Es importante primero definir que los conductores térmicos son materiales que conducen el calor de un punto a otro, como los metales, el oro, plata, hierro, entre algunos otros materiales, mientras que los aislantes no pueden conducir bien el calor. Estos en su mayoría son porosos o fibrosos, con aire en su interior tales como la madera o el plástico. Incluso el aire puede tomarse también como un aislante. En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de estos materiales. Ahora bien, vamos con los ejemplos de cada uno. Ejemplos de materiales conductores. El oro es un metal que, además de ser un buen conductor de electricidad, posee una buena conductividad térmica, la cual es de 308.21. Este suele ocuparse en diferentes productos como lo son audífonos, contactos, relés o cables de conexión. Incluso puede encontrarse también en algunas televisiones. El aluminio es un metal más liviano, resistente y fácil de trabajar, tanto a nivel doméstico como industrial. Principalmente lo concentraremos en utensilios de cocina, pero también en aires acondicionados y calefactores. Este tiene una conductividad de 237. El cobre, como sabemos, tiene un gran uso en la conductividad eléctrica, pero también en la térmica, teniendo así una conductividad de 410 a 372.1. Este no suele corroerse y su punto de fusión será alto. Además, no es magnético, se puede reciclar y será menos costoso que otros como la plata. Lo podemos encontrar muchas veces en los utensilios de cocina, como lo son las ollas de cobre recubiertas en acero, los tanques de agua, sistemas de calefacción, radiadores de autos, entre otros.
Ejemplos de aislantes térmicos. La madera se considera como un aislante térmico debido a que en su estructura celular sus fibras no acumulan calor como el acero o el aluminio, de tal manera que lo hará más viable para aprovecharse como en la construcción. Algo que podemos ver en las imágenes donde también podremos apreciar el corcho, otro de los aislantes térmicos que veremos a continuación, el cual también se considera como un buen aislante térmico e incluso sonoro, ya que las células poliédricas de este están muy unidas, vacías en su interior e impermeables, lo cual lo hará resistente a las lluvias y a las altas temperaturas. Por último tenemos al plástico, el cual es un material flexible, resistente y poco pesado, el cual puede ser aislante eléctrico y térmico. Suele usarse como mango para las baterías de cocina debido a que el plástico transmite el calor de manera lenta. Convección natural, conocida también como la convección libre, se refiere a la transferencia de masa o calor debido al movimiento de moléculas dentro de los fluidos como los gases y líquidos, los cuales, si bien no suelen ser buenos conductores de calor, pueden hacerlo rápidamente por convección, la cual tendrá lugar a través de la advección o difusión. Esta principalmente se generará por las diferencias de densidad en el fluido que se producen por gradientes de temperatura. Esta puede ocurrir en un campo gravitacional o en presencia de otra aceleración adecuada como la aceleración, fuerza centrífuga o fuerza Coriolis. Ahora bien, convección forzada. A diferencia de la natural, esta ocurre por una fuente externa, como una bomba, ventilador, dispositivo de succión, entre otros. Es un método de transferencia de calor que permite transportar cantidades significativas de energía térmica. Suele ser mayormente usada en la calefacción central, aire acondicionado, turbinas de vapor y otras máquinas. Definición y características del termofluido. Termofluidos. Como su nombre lo dice, se refiere al calor en los fluidos, como líquidos, gases y vapores. Abarca temas como la transferencia de calor, termodinámica, mecánica de los fluidos y la combustión, donde la temperatura, presión, estado y leyes de transporte jugarán un papel muy importante. Características. La transición de calor y las reacciones químicas necesitarán de especial cuidado para el correcto desarrollo. Tendrá una buena transferencia de calor al volumen por medio del flujo de fluido. Mayormente, esta transferencia de calor se dará por la convección. En el caso de ser un calor transferido al exterior por el flujo del fluido, podrá tener rapidez de movimiento. Finalmente, el desarrollo analítico del comportamiento del fluido se podrá dar por medio del número de Reynolds, factor de fricción, además de la definición matemática del número de Stanton. Cuerpo negro. Es aquel que absorbe en totalidad las radiaciones electromagnéticas que inciden sobre él, pudiendo emitirlas, convirtiéndolo entonces en un emisor de radiaciones. En la naturaleza no existe un cuerpo negro como tal, por lo tanto se puede sustituir por una cavidad con una abertura pequeña, donde la energía radiante a través de la abertura es absorbida por paredes en múltiples reflexiones, y una mínima porción logra escapar por la abertura, algo que podemos apreciar en la siguiente imagen. Como sabemos, los cuerpos reales no se comportarán como un cuerpo negro ideal. En su lugar, la radiación emitida a una frecuencia dada será una sola fracción de la emisión ideal. La emisividad, entonces, de un material especificará cuál es la fracción de radiación de cuerpo negro que es capaz de emitir el cuerpo real, dependiendo de la longitud de onda de radiación, temperatura superficial, acabado en la superficie y ángulo de emisión. En casos donde se supone un valor de emisividad constante para las longitudes de onda menor que 1, se le denominará aproximación de cuerpo gris. En este caso entra la ley de Kirchhoff, la cual indica que en el equilibrio termodinámico la emisividad es igual a la absortividad, de tal manera que este objeto no será capaz de absorber toda la radiación incidente y emite menos energía que un cuerpo negro ideal. Ecuación de Stefan Boltzmann. Esta ley establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva hemisférica total, la cual es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura.
Funciona a su vez como una aproximación para los cuerpos grises. Se puede representar de la siguiente manera, donde E será la potencia emisiva hemisférica total, la T será la temperatura efectiva y la emisividad será la constante de Stefan Boltzmann con valor de 5.67 E-8. Esta potencia emisiva supone un límite superior para la potencia emitida por cuerpos reales, mientras que para la potencia emisiva superficial de una superficie real será menor que en el cuerpo negro, en la misma temperatura, y será representada por la siguiente ecuación, donde la E será la emisividad, la cual es una propiedad radioactiva de la superficie, la cual se denomina emisividad, que será una relación entre la radiación por una superficie real y la emitida por el cuerpo negro a misma temperatura. Esta variable dependerá del material de la superficie, la longitud de onda y la temperatura superficial. Con esto termina mi presentación. Gracias.